Estaba escuchando Pilar, Hola. saludo, cariño al Pilar. Yes. Bueno, yo tengo una impresión de Fico de de una faz distinta, digamos, de su personalidad, ¿no? Porque primero, el conocimiento que yo tuve de Fico es a partir de la universidad. Yo había entrado a la universidad y en aquella época, estoy hablando de los años 50, empezaba la producción de los cineastas provincianos, especialmente cusqueños, porque el cine peruano había sido hasta esa época fundamentalmente criollo, ¿no? El cine clásico peruano es un cine criollo, criollazo, ¿no? Y es bastante antiguo. Y desgraciadamente en el Perú no se conoce mucho, porque empieza desde los años 30. En Lima habían estudios cinematográficos ya en esos años y se produjo películas años 30 y 40, ¿no? Sí. Algunas de ellas están en internet. Bueno, el hecho es que a mí me llamó la atención mucho la primera producción de lo que supongo sería la primera producción del cine indígena, ¿no? Es decir, una cosa que equivale a lo que podríamos llamar, así como decimos indigenismo en pintura, también podemos decir indigenismo en cine, me imagino, ¿no? Y en esa producción estaba evidentemente lo que hacía Fico. Ese fue mi primer conocimiento todavía sin conocer a Fico personalmente. Pasaron los años y ya después más bien tuve con Fico una relación política, digamos, porque él, como ha dicho Pilar, estaba en la Juventud Comunista. Tuve ocasión de verlo ocasionalmente, muy fugazmente en Cuba. Ujú. Y después ya vino la prisión y todo lo demás, y saliendo de la prisión, coincidimos con Fico en la revista Oiga. Entonces, Claro. ambos hacíamos la página política de la revista Oiga, y Fico es responsable y tiene la culpa de que yo haya perdido un montón de amigos, porque cuando yo fui a visitar a Velasco, se suponía en una entrevista que no era secreta, sino, digamos, discreta. Fico era periodista de la revista Oiga y Fico publicó que yo había estado ahí, lo cual fue un escándalo, un pequeño escándalo. Estoy hablando del año 71, un pequeño escándalo en los medios de izquierda y bueno, causó que me acusaran de todo lo que me acusaron en esa época. Así que tengo que echarle la culpa a Fico por eso. Pero con Fico compartimos, como decía la revista Oiga, él trabajaba en el Ministerio de Industrias con Teletiane, era un marino, Teletiane muy radical. Yo estaba todavía en la revista y ya después compartimos mucho, estando yo en Cinamos y Fico estaba en el departamento de difusión de Cinamos en la parte cinematográfica. Y ahí tengo que recordar también una faz importante de Fico, que era su labor periodística en el cine, ¿no? Él hacía el noticiario Causachum, que se pasaba semanalmente, si no me equivoco, antes de los cortos, antes de las películas de largometraje en los cines de Lima. Era un noticiario bastante ágil. Una de las cosas que a mí me gustaba del cine que hacía Fico, no el cine de arte, sino el cine periodístico, es que era muy periodístico, porque él era periodista también. Trabajaban en Expreso y tenía una gran facilidad para escribir, he dicho Pilar, para versificar eh, y para inventar cosas y hacer montajes, en fin. Entonces, la parte periodística de la labor cinematográfica que se hizo desde Cinamos la hizo Fico en aquella época y me imagino que debe estar conservada por ahí.
porque sería importante también recuperar todo eso, porque aparte de ser la obra de Fico, también es una recopilación periodística histórica, ¿no? Ya de esa época. Y bueno, pues tengo que recordar también la parte política, porque eh, ya pasada la época de Velasco y viniendo la época de la izquierda, que como todos sabemos ha sido siempre muy complicada, coincidimos con Fico en un proceso de intento de uno de los tantos cientos o decenas de procesos e intentos de unificación de la izquierda y formamos el Frente Popular. Debe haber sido allá por el año 2000, 2005 más o menos, que fue un proyecto de hacer un movimiento unificado, ¿no? De la izquierda. Bueno, que supuesto no prosperó, pero que tuvo una época de mucha actividad, en la cual Fico tuvo, por supuesto, una labor muy importante, porque él empezó a publicar un periódico, que también debe estar en alguna biblioteca, que es el periódico del Frente Popular. Ese sí lo tengo. Por su propia iniciativa, con sus propios recursos, como ha dicho Pilar, que hacía las cosas Fico, no pedía financiamiento de nadie, sino que él buscaba cómo hacerlo y lo hacía. Y eso también es una época bien interesante, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir? Creo que Fico evidentemente es un personaje que es indesligable del cine peruano, de un tipo de cine que es importantísimo para el Perú y que deberíamos recuperar y recordar siempre, ¿no? Yo creo que, y soy entusiasta en eso, creo que ahora que se están produciendo películas muy interesantes a partir de la cultura quechua, de la cultura indígena, también creo que lo que hizo Pico es un elemento precursor, mucho más que precursor, porque las películas son muy logradas, interesante e importantísimo para dar. Entonces me uno al recuerdo de Fico, no solo desde el punto de vista cultural, digamos, sino desde el punto de vista de la amistad y de la hermandad que siempre hubo con él, ¿no? Una cosa última, y con eso termino. También eh, aquello de los poemas hechos sobre Tupac Amaru pertenece a Fico. Como todos sabemos, el gobierno de Velasco permitió recuperar la figura de Tupac Amaru y gran parte de esa recuperación y lo que se dijo e hizo y se habló y se escribió de Tupac Amaru y se grabó tanto en discos como en imagen, pertenece a Fico. Y también eso tenemos que recordarlo. Estoy hablando, por supuesto, no precisamente de la película clásica ya de Fico, sino de una serie de obras más pequeñas que forman parte de toda esa saga de la época en que el Perú pudo recuperar y, y trabajar para el Perú, recuperar para el Perú la figura del Tupac Amaru. Bueno, pues muchas gracias y un fuerte abrazo cariñoso a Pilar.